Damos inicio en esta jornada con el tema número 9 y vamos a tratar los libros los restantes que nos quedan del Pentateuco. Vamos a trabajar el libro del Levítico, Números y Deuteronomio. Lo vamos a hacer en varias jornadas para los que están escuchándonos en sus hogares o en sus lugares donde se ubiquen. Vamos a hacer un repasito y nos vamos a ubicar en el tiempo, porque es importante ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Hacemos una proyección, un mapa hecho, como dice, a mano, pero es importante ver este recorrido que venimos haciendo con el Pentateuco. Nos ubicamos en el capítulo 12 del Génesis, cuando llamó el Señor a Abraham para constituirlo el padre de la fe, el padre de un nuevo pueblo, del pueblo elegido. De ahí nos recordamos, avanzó el pueblo hasta Egipto, donde se hizo esclavo. Lo vamos viendo aquí en esta línea. Una vez que estaba ahí en Egipto, se dio inicio el libro del Éxodo, que fue lo que terminamos de estudiar en la jornada anterior, en el encuentro anterior. De ahí se desarrolla desde Egipto la travesía, la liberación, el paso por el Mar Rojo, el camino al desierto, como recordarán que les indicaba, ¿no? Que no se hizo recto, sino hizo curvo hasta llegar al monte Horeb, al monte de Dios, al monte Sinaí. Ahí se desarrolla todo el libro del Éxodo. Y hoy nos vamos a ubicar en el libro del Levítico. ¿Dónde encontramos nosotros o dónde se inicia el libro del Levítico? Lo vamos a ver ahí. Recuerden que al final del libro del Éxodo, el Señor da las indicaciones sobre el santuario, cómo construirlo, todas las indicaciones de la tienda del encuentro y todos los detalles. Pero quedamos ahí en la parte como externa del templo y era necesario profundizar para que el pueblo de Dios conociera cómo se debe relacionar con Dios. Porque el pueblo, recuerden que vienen de Egipto, de estar inmersos en un ambiente donde aprendieron mañas, idolatría, cosas que no le agradan a Dios. Y como recordarán, el tiempo del desierto es tiempo de purificación. Y entonces el pueblo pues no sabe cómo relacionarse con Dios. Necesitaba las indicaciones. Y el libro del Levítico, que es el que vamos a estudiar hoy, va a ubicarse en esa, ven la montañita, ¿no? Bueno, ahí en ese laxo. Ahorita les digo exactamente desde qué número a qué número. Pero vamos a entrar o vamos a hacer la introducción del tema que compete o que abarca los libros de Levítico, Número y Deuteronomio, siguiendo la estructura que hemos venido desarrollando en todo el estudio. Lo recuerdan, ¿no? Vamos a hacer una introducción, nos ubicamos, después el objetivo doctrinal y el vivencial. En cuanto a la introducción, vamos a ver que el culto israelita es la expresión de su fe en el Dios que ha sacado a Israel de Egipto y que ha entablado con él una alianza en el Sinaí. Eso fue el recorrido que hicimos ahorita, ¿verdad? Desde Egipto pasa por el Mar Muerto y llega al Sinaí y se ubica ahí. Ahí el Señor hace una alianza con su pueblo. Dice, el Señor libró a Israel de las ataduras del faraón para hacer de él un pueblo consagrado a su servicio. Un pueblo consagrado a su servicio. Pasó de ser una servidumbre forzada, o sea, en esclavitud, a ser un servicio en libertad. El Señor nos quiere libres, que sirvamos en libertad, que no seamos esclavos de nadie. Solo somos un pueblo elegido y al único que le debemos rendir culto es al Dios único, al Dios que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En la alianza, Israel pasa a ser de un pueblo separado y apartado de los demás para que pueda entrar fácilmente en comunión con Dios. De un pueblo que estaba apartado, lo separa Dios para que entre en relación, en comunión con Él. Dice, en la óptica del Levítico, que es uno de los libros que vamos a desarrollar hoy,
Dice, en la óptica del Levítico, el culto se presenta como la forma más apropiada para entrar en contacto con el Señor y vivir en una comunión con Él, lo que ya les hablaba. En el Levítico nos van a dar como las instrucciones de cómo el pueblo se tiene que relacionar con Dios. Luego, en el de Números, dice, la salvación de Dios a su pueblo se realiza en un camino, no es estática. La salvación de su pueblo se realiza en un camino, a través del desierto, aunque no acaba en él. Toda nuestra vida, y así fue el pueblo de Israel, es un caminar, el caminar para nuestra salvación. Y en ese caminar el Señor va haciendo la purificación, va obrando, va transformando nuestras vidas. Y eso fue lo que el Señor quería con su pueblo. Dice, a su paso por el desierto, Israel experimenta lo que significa marchar con Dios y lo que Dios les pide. Él les pide purificación y maduración, que se dejen purificar y que maduren en su fe y en su relación con Él. La experiencia del desierto educa y forma al pueblo. No nos preocupemos si estamos paseando por el desierto de nuestras vidas. El Señor nos está educando y estamos madurando en nuestra relación con Él. No nos espantemos cuando andemos en desierto, cuando andemos en noche oscura. El Señor está obrando en nosotros, nos está purificando y nos está madurando en nuestra relación con Él. Si lo vemos así, lo aceptamos, el paso del desierto no se hace como algo difícil, sino que ponemos la mirada puesta en la salvación, la mirada puesta en Dios, que nos acompaña y nos sostiene en este caminar. La experiencia del desierto educa y forma al pueblo, ayudándolo a crecer y preparándole para la etapa definitiva, que orienta y da sentido a su marcha, la vida en la tierra prometida. Dice, el libro del Deuteronomio, apenas estoy dando, como dice, unas chispas, ¿no? Vamos a desarrollarlo. Dice, se presenta como las palabras que Moisés dirige a Israel, al otro lado del Jordán. O sea, al otro lado todavía no ha pisado y no ha llegado a la tierra prometida. En los umbrales de la tierra prometida, Moisés se despide y les anima a ser fieles al Señor. La despedida de Moisés en los últimos capítulos del Deuteronomio es la despedida, pero nos anima a que seamos fieles al Señor, al único Dios verdadero. Nos invita a observar los mandamientos y a darle culto en un lugar que Él elige o al lugar que Él elija. Vamos ahora al objetivo doctrinal y al vivencial, dos objetivos que debemos alcanzar con el estudio de este tema número 9 de los libros del Levítico, Número y Deuteronomio. El doctrinal dice ver cómo Dios educa a su pueblo durante siglos, a partir de la cultura propia de ese pueblo, purificándolo poco a poco hasta la ley nueva de Jesús. Y el vivencial es vivir nuestras leyes religiosas, cívicas y morales con mucho amor y motivación interior, no solo por cumplir externamente, sino que es un pasito más, no por cumplimiento, sino porque lo hagamos realmente por amor. Esos son los dos objetivos que debemos alcanzar. Y la tesis que vamos a desarrollar en este tema es que Dios llama a la santidad de vida a su pueblo elegido. El Señor llama a la santidad de vida a su pueblo elegido. Para eso le pone una ley que hay que cumplir con amor y perfección, no a medias. Recuerden cuando el joven rico, ¿no? Cumplo los mandamientos, ¿qué más debo hacer, no? Entonces nos pide cumplir con amor y perfección. Solo así ese pueblo será santo y estará a la altura de Dios, su elector. Y a la ley hay que añadir además la justicia con los necesitados.
O sea, no nos debemos preocupar nada más por nuestra santificación, sino también nuestra santificación depende de nuestro amor con el prójimo. No podemos ser indiferentes con el hermano. Recordar que en el rostro de nuestro hermano estamos viendo el rostro de Dios, el rostro de Cristo crucificado, el doliente. Y ya vamos entonces a entrar al desarrollo del tema. ¿Quiénes son los autores de estos libros? Entonces dice, la tradición cristiana ha asociado siempre el nombre de Moisés a estos libros como su autor principal e inspirador, pero en realidad podemos decir que son el resultado de varias fuentes. Normalmente, como dice ahí, se le atribuye estos libros o todo el Pentateuco a Moisés. Pero como ya hemos venido también desarrollando en temas y en encuentros anteriores, hemos dicho que la construcción de este Pentateuco es gracias a varias fuentes que fueron aportando. En este caso, estos 3 libros, las fuentes que lo nutrieron fue la fuente yavista, eloísta y sacerdotal. Los datos o la recopilación de todo lo que pudieron aportar estas 3 grandes tradiciones a la construcción de este texto. Pero normalmente se le atribuye a Moisés. Moisés, pero con fuente de las tradiciones yavistas, eloístas y sacerdotal. ¿Qué vamos a encontrar en estos libros? ¿Qué vamos a encontrar? Dice, son libros narrativos. Y dice, son narrativos, pero no solamente son que cuentan una historia. Van dentro de ellos contenido de normas muy concretas, exhortaciones, anima al pueblo, las exhortaciones nos recuerdan, nos exhorta a cumplir las leyes y son también persuasivos. ¿Por qué? Porque nos anima. Entonces, cuando estamos en la lectura y desarrollando la meditación de esos textos, el mismo texto nos anima a ser fieles a Dios en el cumplimiento de los mandamientos, nos exhorta a ser buenos, a mantenernos en el camino que nos conduce a la santificación, en el camino que nos conduce a la santidad de vida. ¿Es difícil ser santo? Sí, pues sí, porque nos duele a veces cuando el tiempo de purificación duele. A veces estamos apegados a cosas que son temporales y que nos pueden producir alegrías, pero cuando uno se deja guiar por el Señor y duela, dice, bueno, Señor, sé que esto es porque me estás purificando, me tiene cosas buenas, me tiene la tierra prometida. Ese es tiempo que hay que aprovechar, no hay que malgastar. Digo, este tiempo que estamos viviendo es duro, ¿verdad? Durísimo nos ha tocado a nosotros, pero también en este tiempo duro, ¿cuánto nos hemos acercado a Dios, verdad? ¿Cuánto le suplicamos? ¿Cuánto? Y si lo hiciéramos todos, seguramente ya estuviéramos en la tierra prometida. Porque eso es lo que nos falta. Fe, perseverancia, tener esperanza, confiar en el Señor, abandonarnos. Este tiempo, como lo van a ver ahorita que hagamos el recorrido, no fue fácil para ese pueblo, pero fue un aprendizaje que el Señor permitió para que nosotros también cuando estudiemos y meditemos estos libros, lo revistamos y lo hagamos a la luz también de nuestras propias vidas, para que vea que el Señor nos va a ir fortaleciendo y nos anima a que cada día vamos con Él, vamos agarrados de la mano con Él. Recuerden que el Señor en Éxodo nos decía, ¿no?, que Él caminaba con nosotros, que no nos dejaba solos y nos tenía agarrados de la mano. En el día los acompañaba a ellos en la nube, ¿verdad? Y en la noche con la columna de fuego. Hoy día sabemos con certeza que el Señor nos acompaña y está dentro de nosotros, no nos abandona. Eso es lo que nos anima, esa es la fe y esa es la esperanza, que vamos a llegar a nuestra tierra prometida. Dice, ahora sí vamos a entrar al tema concreto del libro, el Levítico. El libro del Levítico contiene 27 capítulos. 27 capítulos. Cada uno de esos capítulos tiene su riqueza. Nos vamos a ubicar otra vez en el mapita que les digo. Salió desde el llamado de Abraham, el libro del Éxodo hasta llegar al Sinaí. Pero cuando llega al Sinaí, recuerdan que el Señor le entrega
le entregan las tablas a Moisés y cuando baja el pueblo está pero desordenado, ¿no? Desordenado, se enoja el Señor, Moisés implora por ese pueblo, continúa, el Señor los anima a seguir. Le entrega la tabla de la ley, también da las indicaciones sobre el santuario, pero necesitaba, como ya les decía en la introducción, cómo aprender ese pueblo a relacionarse. Y entonces eso lo vamos a encontrar en el libro del Levítico y lo ubican, las tradiciones lo ubicaron entre la zona del monte Horeb, el Sinaí. Desde el capítulo 19 del Éxodo hasta el libro de Números 10, ahí en ese tramo encontramos ese libro, en la redacción y propio, porque nos van a dar, son indicaciones, leyes sobre el culto y también nos van a dar las leyes para nosotros ser santos. Entonces, el Levítico, después del Éxodo, viene, como ya les decía, un libro que se llama el Levítico, del latín relativo a los levitas. No es que hable de la tribu de los levitas, sino porque dan las instrucciones para los sacerdotes, para los levíticos, para los levitas. Dicen, la tradición hebrea era conocido como el manual para los sacerdotes. Cuando ustedes empiezan a leer el libro, se van a encontrar con unas indicaciones que al principio, bueno, ustedes empiezan a leer, pero llega un momento como que, me canso de leer. No se desanimen, léanlos. Aunque son indicaciones, se van a dar cuenta que Dios es un Dios de orden y se coloca todo ahí y tiene un sentido en el culto, en la realización del culto. Dice, ahora los levitas iban a ser mediadores entre Dios e Israel. Necesitaban un libro de instrucciones. Dios dio a Moisés en el tabernáculo las instrucciones que necesitaban. Esas instrucciones fueron puestas en este libro para que los sacerdotes hicieran todo el ritual tal cual paso indicaba el Señor. En el Levítico vamos a encontrar muchas leyes, se van a dar cuenta, la ley para los holocaustos, para los sacrificios, para la purificación, para la fiesta del encuentro, bueno, una serie de datos. Dice, mirar este libro del Levítico, hay dos grandes bloques. Encontramos el libro del Levítico y vamos a distinguir dos grandes bloques. Uno, que son normas morales y éticas relacionadas con el vivir con las demás personas. Reglas morales y éticas relacionadas con el vivir de las otras personas. Esas reglas y esas éticas son las que nos van a llevar o las que nos van a hablar de lo que es santidad. Y después van a haber unas normas de purificación o cultuales, de culto, cultuales, relacionadas con el culto. Vamos a encontrar esos dos tipos. No se desanimen cuando lo estén leyendo, léanlo poco a poco, no de un solo corrido, sino poco a poco y le van a encontrar la razón de por qué en ese momento fue necesario colocar por escrito todo lo que se debía hacer a nivel de culto. Recuerden que era un pueblo que venía con unas costumbres que no eran agradables al Señor. Era importante colocar por escrito paso a paso de cómo tenía que relacionarse el pueblo de Dios con el pueblo con Dios, el pueblo de Dios con Dios. Y por eso es la importancia de esas leyes. Los estudiosos dicen que es uno de los pocos libros que se leen, por lo mismo que es al principio pesado, pero es necesario cuando tengan tiempito leerlo. Dice, leyes litúrgicas o de culto, contiene las leyes de los sacerdotes o levitas. Buena parte del libro trata del culto, que era incumbencia de los sacerdotes y de la santidad de los sacerdotes que eran considerados descendientes de Leví, el hijo de Jacob, de la tribu de Leví. Levítico es de hecho un manual de santidad. Esta palabra aparece 87 veces en el libro.
Es un manual de santidad, aunque está orientado hacia los sacerdotes y los levitas, también está hecho para nosotros, porque todos nosotros estamos llamados a la santidad. Entonces vamos a ver la estructura, como van a encontrar el libro. Dice, del capítulo 1 del Levítico hasta el capítulo 7, el libro comienza por tratar la relación del pueblo con Dios, dando instrucciones para los sacrificios y sacerdotes. Y dice en el primer versículo de este libro, dice, el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda del encuentro. Di a los israelitas, cuando hagan una ofrenda al Señor, esta será de ganado mayor o menor. Y entonces ahí empieza a hacer la descripción. Pero es Dios el que le dice a Moisés que le diga a los israelitas cómo deben ser las ofrendas. Igualmente, después vienen con las ofrendas de los cereales y así sucesivamente. Vamos, en el capítulo 1 va a hablar sobre los holocaustos. En el capítulo 2 habla sobre las ofrendas, las primicias y las plantas. Las primicias, lo primero que sale del campo y su ternerito, el primero que el ganado produce. Esa es la ofrenda al Señor. La ofrenda tiene que ser perfecta. Al Señor hay que entregarle lo mejor, lo perfecto. Y esa es una de las exigencias de las leyes. No cualquier cosa le podemos presentar al Señor. ¿Por qué? Porque Él es el Señor, el dueño de todo. A Él merece lo mejor. Igual si se hace la ofrenda del cereal, igualito en todos los puntos que se detalla. Recuerdan que cuando se hacían las ofrendas, los sacrificios, siempre se rociaba la sangre, ¿verdad? Que llama la atención. Eso también es simbolismo. La sangre, en el Antiguo Testamento dice, en la sangre está la vida. Entonces, la vida viene de Dios y a Dios ha de volver. Entonces, la ofrenda de los sacrificios, cuando indican derramamiento también de sangre sobre el altar, ese es lo que indica el sentido de la sangre. Hay también sacrificios de comunión, de acción de gracias. La comunidad se reúne para agradecer al Señor. Sacrificios de expiación de los pecados. El Señor sabía, por eso es Dios, sabe que nosotros somos tercos, ¿verdad? Nos dicen por aquí y nosotros nos vamos por allá. Nos salimos siempre, la tendencia. En esa época, recuerdan, la idolatría. Se descuidaba un poquitico el pueblo, se iba Moisés a hablar con Dios y de una vez el pueblo se salía. Y entonces también está la manera de hacer la ofrenda y los sacrificios, y ahí hay unas indicaciones para los sacerdotes. Cómo hacer la expiación de los pecados. Y entonces también están las indicaciones. O sea, no nos dejó desamparados el Señor. Si nos descarrilamos, hoy día tenemos el sacramento de la reconciliación, de la penitencia, de la reconciliación. Vamos a la confesión y nos reconciliamos. En su infinita misericordia el Señor permite todo eso. Sabía que este pueblo estaba en un proceso de purificación, todavía no era santo. Entonces, cuando se descarrilaban, pues tenían la oportunidad. Los sacrificios de los casos particulares, de los pobres, penitencial, del fraude al prójimo. También los derechos y los deberes de los sacerdotes están en el capítulo 6 y el sacrificio penitencial. También hay una parte de cuando se hacía las personas impuras, tenían que, para poder estar cerca de la tienda del encuentro, o los sacerdotes, mejor dicho, para poder ingresar a la tienda del encuentro, tenían que estar puros. Puros, se convertían impuros cuando tocaban animales que no estaban permitidos. Cuando en la casa las casas también se volvían impuras, salía alguna mancha en la pared, y entonces se desocupaban y entraba el proceso de purificación de la casa. Ahí en este libro se encuentra paso a paso. También en cuanto a la piel, aparecían como lepras o señales. Cuando aparecía algo extraño en la piel,
entonces se apartaba la persona para ver si era lepra o si era alguna mancha, se daba un tiempo. Entonces todo eso está contenido en este libro. Es interesante porque eso es purificación. Entonces son las indicaciones de lo que es impuro para volverse puro y entrar a la presencia del Señor. Al Señor tenemos que acercarnos limpios. Hoy día nos acercamos a través del sacramento de la reconciliación. Encontramos nuevamente nuestra pureza. Y así vamos a encontrar en el 9 los sacerdotes siguen las instrucciones recibidas. En el 10 hay una narración de los hijos de Aarón, Nadab y Abiud, que ofrecieron un fuego. Recuerden que para la tienda de encuentro había que cumplir unas indicaciones, no todo el mundo podía ingresar. Y ellos infringieron una de esas normas y entraron. Y el Señor pues los castigó. Después del capítulo 11 al 15 están las indicaciones que ya les hablaba en cuanto a lo que es la pureza y la impureza. La fiesta de la expiación la vamos a encontrar en el capítulo 16 y desde el capítulo 17 al capítulo 26 vamos a encontrar la ley de santidad, centro del libro del Levítico. En el 27 vamos a encontrar una regulación con respecto al cumplimiento de los votos en metálico, el aporte que se debería dar, la ofrenda en metálico. Como ven, es interesante, estoy haciendo apenas un recorrido, es tarea, pero lo central de este libro se reduce, aquí en esta lámina lo estamos mostrando. Ser santos. ¿Qué significa ser santos? Ser santo es que el Señor nos saca, nos separa. ¿De dónde sacó el pueblo de Israel? Lo sacó de Egipto, de la contaminación, digamos, de la esclavitud, lo separa y lo lleva aparte. En ese aparte lo purifica y lo consagra como pueblo de Dios. Entonces entendamos que ese es el proceso de la santificación, ya lo venimos hablando. Para ser santos necesitamos conversión, cambio, nos aparta el Señor, el proceso de purificación y un pueblo consagrado. Nosotros nos consagramos a través del bautismo como pueblo de Dios. Entonces, en la ley de santidad vamos a encontrar dos partecitas. Una parte que es que Dios bendice, y eso lo vamos a encontrar desde los capítulos del capítulo, específicamente en Levítico 26, desde el versículo 3 al 12. Y también vamos a encontrar que Dios exige. Entonces, el Señor, la santidad se recibe como una gracia, pero también el Señor exige, nos exige que pongamos de nosotros para encontrar esa santidad, que nos dejemos apartar, que nos dejemos purificar para encontrar nuestra consagración, nuestra santidad, nuestra vida en santificación. Podemos constatar en Levítico 11, 44, y ese es el contenido espiritual y teológico de este libro. Lo pueden leer, Levítico 11, versículos del 44 al 45. En el 44 nos dice, porque yo soy Yahvé, Dios de ustedes, santifíquense y sean santos porque yo soy santo. No se hagan impuros con ninguno de esos reptiles que se arrastran en el suelo. En el 45 nos dice, en el versículo 45 nos dice, pues yo soy Yahvé, el que los ha sacado del país de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos porque yo soy santo. Y en Levíticos 19, en el versículo 1, 2, nos vuelve a decir, dice, el Señor habló a Moisés, habla a toda la comunidad de los hijos de Israel y diles, sean santos, porque yo, Yahvé, Dios de ustedes, soy santo. Entonces, ¿cuál es la invitación que tiene hoy esta enseñanza? Ser santos. Sean santos porque Yahvé, su Dios, el Dios de ustedes, dice que es santo.
Se lo leo textualmente: sean santos porque yo, Yahvé, Dios de ustedes, soy santo. Esa es la invitación que queda para ustedes. Nos invita a ser santos. Démosle gracias a Dios por este momento, aunque es breve, pero es necesario. Y la invitación es eso: lean Levítico para ver las indicaciones del Señor. Esta es la primera parte del tema número 9. Nos volvemos a encontrar en la próxima enseñanza.